Nayara llegó sola frente al edificio de la Academia Nacional de Música Clásica, incluso antes de que se abrieran las puertas. No porque estuviera ansiosa, sino porque no sabía con certeza cuánto tiempo le tomaría caminar desde el refugio, atravesando avenidas concurridas y barrios donde niños como ella no solían ser bienvenidos. Llevaba puesta la misma camisa azul desteñida de siempre y calzaba los zapatos gastados que le dolían los talones. En la mano, una carpeta de plástico con hojas en blanco. Ninguna partitura, ningún documento formal. Solo ella y el sonido que llevaba en la memoria. Cuando un guardia de seguridad la interceptó en la entrada y le preguntó si estaba perdida, ella solo señaló su nombre en la lista con el dedo firme. No explicó nada. No pidió disculpas. El hombre vaciló, pero la dejó pasar. Nadie imaginaba que ese sería el momento más importante en la historia reciente de la academia. El salón principal parecía otro mundo. Mármol pulido, alfombras rojas, columnas enormes. Todo brillaba, menos ella. Los demás aspirantes conversaban entre susurros elegantes, intercambiando partituras, ajustándose corbatas, acomodándose vestidos. Nayara, sentada en un rincón, miraba al suelo. No era timidez, era concentración. Repasaba cada sonido en su cabeza, como si acariciara con los dedos las teclas invisibles que conocía de memoria. Cuando llamaron su nombre, se produjo un breve silencio. El presentador tardó 2 segundos más en pronunciarlo. Un nombre que no figuraba en ningún árbol genealógico ilustre. Nayara se levantó sin prisa, sin vacilar. Cada paso resonaba. Se acercó al piano de cola como quien se acerca a un altar. Se sentó, respiró hondo, y solo entonces posó las manos sobre las teclas. Los primeros toques fueron inseguros, como si Nayara necesitara confirmar que el sonido era real. El piano sonaba distinto de lo que ella conocía. Demasiado pulido, demasiado sensible, demasiado imponente. Pero no retrocedió. Cerró los ojos e ignoró el frío en el vientre. No había ensayado una pieza famosa. Ni siquiera había elegido qué tocaría. Comenzó con lo que recordaba, con lo que le dolía. La melodía salió cruda, llena de pausas, pero era honesta. Cada nota parecía evocar una memoria enterrada. La infancia silenciosa en el refugio, el olor de la madera húmeda de la iglesia, el llanto de niños al fondo, mientras ella apretaba teclas torcidas intentando descifrar lo que sentía. En el escenario de aquella academia, Nayara no tocaba música, tocaba supervivencia. Los jurados se miraron entre sí, inquietos. La ejecución no seguía ningún patrón técnico. Sus dedos deslizaban escalas erróneas, saltaban compases, pero había algo allí, algo que nadie se atrevía a interrumpir. Incluso el maestro Bon, famoso por interrumpir presentaciones prematuras con un golpeteo de pluma, permaneció inmóvil. Su mirada, antes cargada de tedio, buscaba ahora sentido en lo que escuchaba. El salón, antes tan altivo, se inundó de un silencio denso. Nadie esperaba ser conmovido de esa manera por alguien que, según los criterios de la casa, no debería estar allí. Nayara, sin saberlo, había dejado de tocar el piano. Ahora era el piano quien la tocaba a ella. Cuando terminó, no hubo aplausos. No porque no lo mereciera, sino porque nadie sabía cómo reaccionar. Los candidatos que antes se reían discretamente al verla entrar, ahora evitaban mirarse entre sí. Nayara mantuvo las manos sobre las teclas unos segundos, como si el sonido aún resonara dentro de ella. Solo entonces se levantó, sin dirigir la mirada a la mesa de los evaluadores. Al cruzar el salón de regreso, sintió las piernas pesadas, pero el corazón firme. No esperaba ser aceptada, ni sabía si aquello había sido una presentación o un desahogo. Lo que importaba era que, por unos minutos, su historia había sido escuchada. Y eso, para quien siempre había sido invisible, ya lo era todo. El maestro Bon salió de la sala antes de que llamaran el siguiente nombre. No dijo nada, solo se levantó con el semblante serio y desapareció por un pasillo lateral. Era un hombre rígido, moldeado por décadas de perfección técnica, jurado temido por todos los aspirantes de la academia. Pero había algo en esa ejecución que lo había desarmado, no por la calidad musical, sino por lo que la pieza le hizo sentir. Bon pasó el resto del día recluido en su despacho, revisando la grabación de la niña que tocaba con la espalda encorvada, como si cargara el mundo entero.
No entendía cómo esa ausencia de estructura formal podía encerrar tanta fuerza. Por primera vez en años, sintió que ante él se alzaba una verdad que los diplomas no enseñan. Pasaron 2 días sin que Nayara recibiera noticia alguna. En el refugio, nadie parecía saber o importarles lo sucedido. La rutina continuó igual. Filas para el desayuno, tareas en grupo, el ruido constante de niños pequeños. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Aunque no obtuviera respuesta, Nayara sentía que no había fracasado. Por primera vez, no. Era solo una niña cuyo nombre olvidaban en los papeles. Había dejado algo en el mundo, aunque el mundo aún no supiera ponerle nombre. En la tarde del tercer día, mientras fregaba platos en la cocina del refugio, la llamaron con urgencia. Un coche de la academia la esperaba en la puerta. Nadie explicó nada. En la sala del consejo, profesores veteranos se miraban con incomodidad contenida. El maestro Bond, de pie en el centro, los observaba con firmeza. No pido que estén de acuerdo. Pido que... Escuchen, dijo. En la mano sostenía la ficha de la niña de la carpeta vacía. No había apellido de peso, ni aval de maestros. Pero había un video. Y, según él, eso bastaba. Propuso no solo la admisión de Nayara con beca completa, sino la creación de un programa piloto para acoger a músicos autodidactas y marginados. La propuesta causó asombro y resistencia. Algunos docentes amenazaron con renunciar, familias influyentes llamaron, airadas, patrocinadores enviaron comunicados duros, pero Bond no cedió. Si no abrimos puertas a quienes nunca tuvieron una, ¿de qué sirve enseñar música?, afirmó. Y la reunión terminó con el mayor cambio estructural de la academia en más de medio siglo. Nayara regresó a la academia una semana después, esta vez acompañada por 4 niñas del refugio. Ninguna de ellas tenía experiencia musical formal. Ni una sola sabía leer partituras. La dirección se mostró reticente, pero Bond respaldó la decisión. Creó horarios alternativos, gestionó donaciones de instrumentos, reasignó alumnos veteranos como tutores. En el primer día de clase, mientras los estudiantes tradicionales bajaban de las vans escolares con mochilas de marca y estuches importados, las niñas del refugio llegaron a pie, compartiendo un único estuche de lápices. El contraste era chocante y deliberado. Bond quería que todos vieran, y más importante, que todos escucharan. La presencia de aquellas niñas provocaba incomodidad, pero también sembraba duda. ¿Y si el talento no necesitara más pedigrí? Al segundo mes, una escena se volvió viral. Durante una clase práctica, invitaron a Nayara a tocar a 4 manos con Clara Villeneuve, alumna prodigio de la élite francesa, famosa por su impecable frialdad al piano. El profesor dudó antes de permitirlo, pero Bond insistió. Las dos se sentaron lado a lado. Clara, con vestido de gala ensayado. Nayara, con ropa sencilla y rodillas raspadas. Cuando empezaron a tocar juntas, ocurrió algo inesperado. Las diferencias desaparecieron. La armonía entre las manos, una entrenada en conservatorios europeos, la otra forjada en una iglesia abandonada, creó un sonido nuevo, inclasificable, casi imposible de etiquetar. Un asistente lo filmó. El video, publicado sin pretensiones, superó el 1.000.000 de visualizaciones en 2 días. Y allí, lo que se veía como excepción, comenzó a verse como posibilidad. La repercusión del video puso a la academia bajo los reflectores. Periódicos, blogs y programas de televisión querían entrevistar a la niña del refugio que conmovió a la élite. Pero Nayara rechazó todas las propuestas. Cuando Bond le preguntó por qué, respondió simplemente: no toqué para aparecer, toqué para que no me olvidaran. Ella no se veía como un símbolo de nada. Seguía despertándose a las 5 a.m. para ayudar con la limpieza del refugio. Estudiaba de noche con libros prestados y prefería los pasillos vacíos de la academia a las salas repletas de miradas curiosas. Pero algo en ella había cambiado. Ahora, cuando tocaba, no era solo por ella, era por todas las voces que nunca tuvieron un escenario. Fue entonces cuando nació Voces Invisibles, un proyecto improvisado que comenzó con baldes como tambores y teclados viejos donados por alumnos antiguos. Nayara, sin haber sido formada como maestra, empezó a reunir niños del refugio y de barrios vecinos para compartir lo que sabía. No hablaba de escalas ni de teoría.
Hablaba de escucha, presencia y valentía para equivocarse. El espacio funcionaba en un galpón, prestado, con suelo de cemento y goteras en el techo. Pero para quienes siempre habían sido tratados como ruido, ese lugar era una sinfonía. En pocos meses, otros jóvenes de la academia empezaron a asistir a los encuentros. Algunos, solo para observar. Otros, para aprender lo que ninguna clase formal había enseñado jamás. Mientras los medios insistían en convertir a Nayara en una promesa de la música clásica, ella seguía diciendo que no. Rechazó invitaciones a escenarios renombrados, premios, de revelación e incluso la propuesta de un documental internacional. Decía que no tenía sentido mostrar una historia que aún se estaba escribiendo. Cuando le preguntaron qué quería para el futuro, respondió: aprender a escuchar mejor. Bon entendió. Y, basándose en su trabajo, reformuló los fundamentos del plan de estudios de la academia. Por primera vez, términos como contexto social, escucha activa y producción emocional aparecieron en los manuales de enseñanza. Algunos lo llamaron moda, pasajera. Otros, revolución. Con el tiempo, el proyecto Voces Invisibles ganó estructura. Recibió apoyo de exalumnos, ONG y artistas independientes. Pero Nayara mantuvo la sencillez. Prefería el teclado apoyado contra el muro de la iglesia al piano de cola del gran salón. Continuó viviendo en el refugio, aún pudiendo mudarse. Decía que no se trataba de mérito individual, sino de un camino colectivo. Y fue allí, entre talleres improvisados y tardes de escucha profunda, donde pronunció una frase que se volvió emblema. Antes solo quería ser escuchada. Ahora quiero aprender a escuchar a quienes nadie escucha. Un periodista la anotó. La frase dio la vuelta al mundo. Y, sin proponérselo, su forma de existir se convirtió en método. Su escucha se convirtió en escuela. Poco a poco, otras instituciones empezaron a replicar el modelo creado por Nayara. Conservatorios en Buenos Aires, Bogotá, Lisboa e incluso Tokio desarrollaron programas inspirados en voces invisibles, priorizando la escucha sensible e inclusión social en la formación artística. La invitaron a inauguraciones, pero ella siempre declinó amablemente. Se mantenía firme en su decisión. No quería escenarios, quería puentes. Bon, por su parte, envejeció en silencio, siguiendo de lejos el impacto de aquel gesto que comenzó con una audición improvisada. Nunca volvió a aceptar otro cargo. Decía que, después de Nayara, su labor en la música estaba completa. Su nombre finalmente se inscribió discretamente en una de las salas de la nueva ala de la academia. No como un homenaje pomposo, sino como señal de cambio. Sala Nayara de Los Ángeles. Escucha, cuerpo y emoción. La placa se colocó sin ceremonia, pero todos sabían lo que significaba. Los alumnos más jóvenes preguntaban quién era aquella niña de la foto antigua, sentada ante un piano sin partitura. Y entonces los veteranos contaban la historia, sin inventar nada, porque lo ocurrido era lo suficientemente poderoso para recordarse tal cual. Y eso, más que cualquier medalla o premio, era el legado que Nayara dejaba, un silencio que enseñaba más que las palabras. Años después, una mañana cualquiera, Nayara caminaba sola por la calle 17, la misma donde pasaba las tardes tocando aquel viejo piano oxidado de la iglesia abandonada. El edificio ahora estaba cerrado, lleno de grietas y silencio, pero ella se detuvo allí mismo. Apoyó la espalda en la verja y escuchó. No había música, no había voces. Aún así, lo escuchaba todo. Era como si cada eco de aquel lugar guardara los gritos que no pudo dar en su infancia, los sonidos que tradujo con sus dedos, las memorias que dejaron huellas en cada tecla. Allí, donde todo comenzó, entendió que su historia no trataba de vencer, trataba de permanecer y de lograr que otros también pudieran hacerlo. Ella no cambió el mundo con discursos ni con actuaciones en grandes teatros. Cambió el mundo porque se negó a callar cuando le dijeron que no tenía nada que decir, porque se sentó ante un piano como quien desafía un muro, porque convirtió su propio dolor en un instrumento de escucha, y porque enseñó a cientos de otros que existe arte donde hay verdad, incluso cuando viene con fallas, ruidos y silencio. Nayara no fue una excepción, fue un comienzo, y por eso lo cambió todo. En un acto privado de la academia, años después,
Durante la presentación final de un grupo mixto de becarios, un joven pianista detuvo la pieza a mitad de ejecución. Solicitó permiso. Se puso de pie ante el público y dijo: «Esta obra fue escrita por mi hermana, pero mi música solo existe porque un día alguien como Nayara fue escuchada aquí. Era Brian, uno de los niños del refugio que Nayara había traído a la academia siendo pequeña. Ahora, él cerraba su ciclo como primer alumno de la nueva generación en graduarse con mérito artístico y social, reconocido oficialmente por la institución». El público aplaudió de pie, pero Nayara, que observaba oculta al fondo del salón, no se levantó. Solo sonrió con los ojos vidriosos y se marchó discretamente antes de que terminara el acto. Al regresar al refugio, se sentó con un grupo de niños pequeños que jugaban con ollas y trozos de madera. Una niña preguntó qué era una sonata. Nayara no respondió con teoría. Tomó un balde, lo golpeó con las palmas y dijo: «Es cuando tu cuerpo cuenta lo que tu boca no sabe decir». Los niños rieron e imitaron el ritmo. Nadie allí sabía que ella era una referencia en programas internacionales de enseñanza musical. Nadie la llamaba maestra. Pero todos sabían que, cuando ella llegaba, el sonido cambiaba. Y eso bastaba. El refugio, antes olvidado, comenzó a recibir donaciones, instrumentos y voluntarios. Pero Nayara mantenía todo sencillo. Sin placas, sin nombres en las paredes. La música no necesita saber quién la hizo. Solo necesita ser sentida, decía. Un día, un documentalista apareció pidiendo permiso para filmar el proyecto. Ella lo rechazó. Dijo que cuando entra la cámara, la escucha se va. El hombre insistió, mencionó premios y festivales. Nayara sonrió y respondió: «No tocamos para aparecer, tocamos para continuar». El hombre se fue sin imágenes, pero con los ojos llenos de emoción. Esa era la historia que nunca podría capturar, precisamente porque era demasiado real. En 2035, una nueva edición del Festival Internacional de Jóvenes Pianistas se dedicó al legado invisible de Nayara de Los Ángeles. Ella no asistió. Prefirió pasar el día con un grupo de niños tocando en latas en la acera. Uno de ellos preguntó: «Tía, ¿eres famosa?». Y ella respondió: «Solo si es aquí, en tu sonido». El niño rió. Volvió a golpear la lata con energía y dijo: «Entonces eres famosísima». Y en ese golpeteo irregular, resonado en un rincón olvidado de la ciudad, Nayara sonrió, porque comprendió que eso era todo lo que siempre quiso: no ser recordada por dónde llegó, sino por a quienes se atrevió a llevar consigo.